Buen día, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Lizeth González, pertenezco al grupo 10.119 del curso de Ética para pregrado. Actualmente me encuentro estudiando segundo semestre de Administración de Empresas. A continuación voy a hacer una breve explicación de la problemática que escogí para trabajar en esta unidad y la posible solución que abordo desde las lecturas trabajadas durante el semestre. Es importante reconocer que la contaminación ambiental es todo aquello que afecta a la atmósfera y al aire que respiramos. Por lo tanto, produce unos daños en la salud de los seres vivos y afecta el buen estado de los ecosistemas. Es importante reconocer que hay elementos que pueden llenar de impurezas y pueden provocar esos tipos de malestares en los seres humanos, en las plantas y en los animales. La contaminación ambiental en Colombia es una problemática bastante importante porque genera un impacto sobre la diversidad biológica. Esta contaminación del aire se registra en las grandes ciudades y es una problemática que está supremamente latente y que parece que va en aumento. Decimos que esta responsabilidad de esta problemática se la podemos asignar a todos los colombianos y es importante resaltar que el sector de la industria y las compañías de transporte masivo ocupan una importante cifra. En nuestra nación la contaminación ambiental es muy grande a lo que se podría esperar. Hace falta una participación de la ciudadanía. Es importante ver que hay factores como la corrupción de intereses y la concentración del poder que hace que este problema no se haya podido erradicar en su totalidad. El problema ambiental en Colombia, como la contaminación atmosférica o la elevada deforestación, continúan generando unos costos supremamente elevados en materia de salud y en el deterioro de los recursos ambientales. Los principales problemas que han sido generados son la deforestación, el comercio ilegal de fauna y flora, la caza y no obstante han sido actividades industriales y los fuertes conflictos armados que hemos tenido que vivir producen este tipo de crisis ambientales. Se puede decir que el gobierno ha implementado unas políticas y unas normativas con el objetivo de mejorar este tipo de situaciones. No se puede decir que sea un problema que solamente esté afectando a las principales ciudades, sino que hoy en día es una problemática que afecta a todo el país en general. Decimos que es importante reconocer que hay unos factores que producen esta contaminación. La contaminación ambiental se da por el aumento de la población humana y el incontrolable desarrollo industrial. También es importante identificar que hay un desequilibrio en el medio ambiente ante la presencia de agentes contaminantes tanto físicos, químicos y biológicos. Podemos encontrar entre los contaminantes químicos todo lo que es producido por la industria química, donde vemos que se generan productos tóxicos como agentes disolventes, plásticos derivados del petróleo y pesticidas. Cuando hablamos de contaminantes físicos, hablamos de todo lo que proviene de acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Los contaminantes biológicos provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como los excrementos, el papel y los desperdicios de fábricas. Es importante también reconocer que hay contaminación en el aire, contaminación en el agua. Cuando hablamos de la contaminación en el agua, nos damos cuenta que las principales fuentes de gases contaminantes se ocurren por la extracción de hidrocarburos en los campos del petróleo, de carbón y de gas, la combustión de combustibles para el transporte, la actividad microbiana en aguas servidas y la combustión de bosques tropicales. La contaminación del agua se da cuando se integra al agua componentes extraños como microorganismos, residuos de productos químicos, restos industriales. Esto genera una desintegración del agua, dejándola sin calidad y inservible para la toma y otras utilidades. Hablamos también que este tipo de problemáticas ambientales van a producir unas consecuencias supremamente importantes en la salud y en la sociedad. Por eso vamos a encontrar que van a haber envenenamientos de las aguas, alimentaciones nocivas, una gran cantidad de contaminación en las ciudades y un desarrollo de enfermedades significativo. Entonces, desde ese punto de vista, considero que es importante impactar en esta problemática en ciertos centros urbanos y en ciertas poblaciones. Entonces es importante verificar
que todos somos responsables y que esto implica tanto actores institucionales como los ciudadanos. Entonces decimos que para la contaminación del aire es importante tener unos equipos y unos elementos que monitoreen y controlen las emisiones atmosféricas y del ruido para mejorar en sí la calidad de los combustibles y la implementación de una política biocombustible. Es importante una inversión en la mejora de los combustibles como una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire. También es importante trabajar en todo lo que sean los recursos hídricos con el fin de mejorar la contaminación del agua y reducirla en un 100%. En cuanto a la generación de residuos, es importante llegar a unos acuerdos y a unos convenios con los empresarios para realizar una gestión ambiental adecuada de los residuos. Entonces, hablamos desde qué lectura siento yo y considero que podemos llegar a la solución, y es la ética 3D por François Vallès, donde él hace mucha énfasis en la responsabilidad social y donde él nos lleva a que hay unas soluciones a esta insostenibilidad planetaria de la humanidad que deben ser importantes empezar a promoverse. Hablamos de una transición desde una economía basada en stock de petróleos y minerales hacia una economía basada en flujos energéticos renovables provenientes del sol, los vientos, los ríos y la biomasa. Hacia el uso de energía de hoy en la confiscalería del mañana. Una transición de una economía lineal basada en un proceso insostenible de extracción, fabricación, consumo, desecho hacia una economía circular. Que quiere decir que se haría una afinada en la re mayor, en reusar, refabricar, reaprovechar, reciclar. También hablamos desde una transición desde una economía, dejar el despilfarro, invertir realmente lo que se vende en una economía que sea funcional, conservando siempre pues el ecosistema. También es importante darnos cuenta que la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente debe ser a través de una conducta transparente y ética que nos contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que cumpla con todas las leyes y sea compatible con las normas internacionales de conducta y que ésta sea integrada en la totalidad en la organización y puesta en práctica en todas las relaciones. Es importante ver que la ética y la responsabilidad social empresarial juegan un papel supremamente importante a la hora de mejorar este tipo de impactos sociales. Agradezco la atención prestada.